El 12 de diciembre de 2007, un intenso episodio de gota fría tuvo lugar en la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante. En algunos lugares, como Beniarbeig, las fuertes lluvias dejaron precipitaciones de más de 400 milímetros en tan solo 48 horas. Por este pueblo transcurre el río Girona, que es poco caudaloso. Sin embargo, las lluvias de aquel día aumentaron su caudal desproporcionadamente, lo que provocó que el puente que une Beniarbeig con Ondara se derrumbara, debido a que no pudo aguantar el empuje de la corriente. El primer elemento que falló fue el segundo pilar desde el margen derecho. Esto dejó a un tablero sin uno de sus apoyos. Posteriormente, debido a la fuerte erosión, cayó el pilar del extremo derecho, con lo que el tablero quedó sin ninguno de sus dos apoyos, lo que provocó que colapsara. En estos moments acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat per complet el pont, el riu Girona ha destrossat totalment esta carretera que comunica la localitat de Beniarbeig amb Ondara. És la imatge de la destrucció. El día que se produjo el colapso del puente se registró un caudal en el río Girona de 800 metros cúbicos por segundo, lo que provocó un empuje en la estructura de 166 kN. El caudal de cálculo para un tiempo de retorno de 100 años es de 953 metros cúbicos por segundo, por lo cual, si el puente se hubiera construido con la normativa actual de acciones de puentes, tendría que haber resistido un empuje de hasta 236 kN. De haber sido calculado con la normativa vigente, Instrucción sobre acciones en puentes, el puente habría resistido el empuje del río. Sin embargo, la construcción del mismo data de principios del siglo XX, época de la que no tenemos datos acerca de la normativa. Resulta complicado establecer la responsabilidad del proyectista en este caso, ya que siendo como es la zona en la que se encuentra, una zona en la que periódicamente se dan episodios de gota fría, es de suponer que el puente ha resistido muchas riadas en sus años de historia. Sin embargo, sí que hay factores que afectan al cálculo estructural que difícilmente pudieron ser previstos durante su ejecución. Desde la construcción del puente, se han hecho modificaciones en el cauce que han afectado al caudal, modificación de meandros, que son elementos esenciales para reducir la energía de un caudal, y hormigonado de paredes del cauce. Estas modificaciones cambian necesariamente la sección transversal del río y como consecuencia las acciones que los pilares sumergidos tienen que soportar, y es algo que habría sido difícil de prever a principios del siglo XX. La solución que adoptaron los técnicos tras el derrumbe fue construir otro puente sin pilares, de manera que no se modificara el caudal del río ni hubiera ningún elemento que debiera resistir el empuje del agua. Por el puente pasa una carretera, de no ser así, si fuera solo peatonal podría construirse con dos pilares en las márgenes y un arco apuntado. Esta solución sería válida desde el punto de vista estructural, pero no funcional. También podría realizarse un puente similar al que había, pero utilizando técnicas y materiales actuales, como hormigón armado o acero, así como la norma actual. La presa de San Francis estaba situada en el cañón de San Francisco a unos 70 kilómetros al noroeste del condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fue diseñada por el ingeniero autodidacta William Mulholland, superintendente e ingeniero jefe de la Oficina de Obras de Agua y Suministro de Los Ángeles. San Francis fue una presa de tipo arco-gravedad. Este tipo de presas utiliza su propio peso para resistir el empuje del agua, transmitiéndolo hacia el suelo, por lo que el terreno debe ser lo suficientemente estable y resistente para soportar el peso de la presa y el agua. La presa fue construida con unos 175.000 metros cúbicos de hormigón con una altura final de 63 metros, una anchura de cresta de 4,9 metros y 48 metros de anchura de base. El lago generado tenía unos 4 kilómetros de longitud con una capacidad de 47,25 billones de litros. Las obras de construcción comenzaron en 1924 y concluyeron en 1926 bajo la supervisión de William Mulholland. El 1 de julio de 1924 se concluyeron los cálculos en los que se estableció que la presa a construir tendría 57 metros de altura y albergaría unos 37 millones de metros cúbicos de agua. Fue en 1925, una vez que las obras ya estaban en marcha, cuando Mulholland decidió aumentar en 6 metros la altura total de la presa para aumentar así la capacidad hasta unos 47 millones de metros cúbicos de agua. Las obras se concluyeron sin problema alguno y la presa comenzó a llenar el 1 de marzo de 1926 y en 1927 llegó prácticamente a su máximo nivel. Durante el proceso de llenado en la pared de la presa aparecieron 3 grietas considerables que el propio Mulholland y su asistente revisaron y consideraron que estaban dentro de las expectativas para una presa de ese tamaño y ordenó mandarlas a sellar.
También aparecieron fugas y Mulholland mandó a colocar tuberías de hormigón para desviar su caudal. El 12 de marzo de 1928 a las 23:58, con la presa a su máximo nivel, se produjo el colapso de la presa. Una fuga en la parte baja de la presa erosionó el esquisto sobre el que estaba sentado el apoyo este de la presa, provocando así su deslizamiento, empujando los bloques 5, 6 y 7 hacia la sección principal de la presa, golpeando a esta. Inicialmente, el material deslizado cubrió parte de la apertura generada por la caída de los bloques 5, 6 y 7, pero la apertura era tan amplia que el flujo excavó rápidamente el material deslizado, provocando una corriente de agua que aumentaba conforme ampliaba el tamaño de la apertura. La tensión entre el bloque central y el apoyo este provocó fisuras de unos 20 centímetros de anchura. Cuando la parte este de la presa se desplomó, provocó una gran ola que hizo que el apoyo oeste se desmoronara, rompiendo dicha parte de la presa, generando así la segunda corriente de salida. Una vez colapsada la presa, el flujo, que inmediatamente salió, tenía un nivel de más de 30 metros de altura. El caudal escapó por el cañón de San Francisco, viajando unas 5 horas y media hasta el océano y arrasando todo lo que encontraba a su paso durante unos 85 kilómetros, lo que dejó un largo rastro de destrucción y unos 450 fallecidos oficiales. En la conclusión de la investigación, el jurado declaró ante el juez de instrucción que la destrucción de esta presa fue causada por el fracaso de las deformaciones de roca sobre la que se construyó, y no por cualquier error en el diseño de la presa en sí o defecto en los materiales con los que se construyó la presa. En respuesta a la catástrofe de la presa de San Francisco, la legislatura de California creó un programa actualizado de seguridad de presa y eliminó la exención municipal. El 14 de agosto de 1929, el Departamento de Obras Públicas se dio la autoridad para revisar todas las presas no federales de más de 25 metros de altura o que albergasen más de 61.674 metros cúbicos de agua. Investigaciones posteriores llegaron a una conclusión diferente sobre la culpabilidad de Mulholland, utilizando técnicas modernas para estudiar el fracaso de la presa. Se determinó que el colapso de la presa comenzó realmente en el pilar este, donde la presa fue anclada a un antiguo deslizamiento de tierra paleolítico formado por una roca llamada pelona esquisto, que Mulholland y su equipo desconocían su existencia ya que carecían de medios. A medida que la presa se llenaba entre 1926 y 1928, esta ladera inestable se saturó con agua provocando un deslizamiento de tierras en la tarde del 12 de marzo de 1920. También se señaló el hecho de no ampliar la base de la presa cuando su altura fue de 2 veces elevada a 3 metros con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento. Una de las soluciones adoptadas es la de no realizar ningún tipo de modificación posterior de la obra no contemplada en los cálculos, como la que se llevó a cabo de ampliar la altura sin modificar la anchura de la base. Otra, realizar un correcto estudio geotécnico del terreno sobre el que se sentará la estructura para garantizar que la cimentación transmitirá de forma correcta las cargas de la edificación al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen la presión admisible ni produzcan cargas zonales. La última, la realización de una excavación para extraer todo el material débil hasta llegar a la roca sólida para evitar que la erosión del terreno afecte a la cimentación. El 29 de septiembre de 2012, en la Rambla de Béjar, situada entre Lorca y Puerto Lumbreras, tuvieron lugar las precipitaciones más fuertes registradas hasta la fecha en la región. Como consecuencia de ello, y de otras causas que desarrollamos a continuación, se produce el derrumbamiento de un segmento del puente de la A7 a la altura de Puerto Lumbreras. La fuerza de las precipitaciones fue tal que los pluviómetros en Puerto Lumbreras tomaron medidas en torno a 130 milímetros ese día. Esas lluvias se traducen en un caudal de unos 2.000 metros cúbicos por segundo en el pantano de Puentes situado en el municipio de Lorca. Diversos estudios afirman que el caudal histórico nunca ha superado los 1.600 metros cúbicos por segundo en el pantano mencionado. Conocidos el valor de caudal máximo histórico y el alcanzado ese día, podemos asumir que el periodo de retorno a 100 años se ve superado por la magnitud de las precipitaciones. Por otro lado, en 2007 se llevaron a cabo obras en dicha rambla, durante las cuales se extrajeron entre 3 y 5 metros de profundidad de áreos del fondo de la rambla, dejando al descubierto parte de los cimientos. La fuerte corriente de agua erosionó el fondo de la rambla, descubriendo la cimentación del puente. Dichos cimientos, al ser de poca profundidad, no pudieron soportar el empuje y cedieron. Según el IAP-11, el empuje del agua sobre los pilares del puente muestra que la estimación a 100 años fue superada por la riada. La fuerza de empuje del agua que debía aguantar es de 66 kN, mientras que ese día soportó más de 100. Sin embargo, esta no fue la causa principal. El fallo fue producido porque el agua generó un momento que tumbó a los pilares, que, mermados de parte de su cimentación, como hemos mencionado antes, no resistieron y acabaron cayendo.
Debido tanto a las obras realizadas que alteran la cimentación inicial, como a la dureza de la lluvia sin precedentes, además de los cálculos expuestos, podemos afirmar que el proyectista no es responsable del fallo de dicha estructura. La solución adoptada consiste en la construcción de 2 dinteles y un estribo nuevos, para los que se ha empleado una cimentación profunda con pilotes de 1,5 metros de diámetro y 18 metros de profundidad, similares a los de las estructuras contiguas que resistieron la riada. Asimismo, las obras han consistido en la colocación de vigas prefabricadas de hormigón pretensado en los 3 vanos que se ha reconstruido al tiempo que se han colocado un total de 30 vigas de 17 metros de longitud. La solución adoptada consistió en la construcción de 2 dinteles y un estribo nuevos, para los que se ha empleado una cimentación profunda con pivotes de 1,5 metros de diámetro y 18 metros de profundidad. Por otro lado, se van a reforzar los cimientos mediante el recalce de 5 zapatas con 60 pilotes de 0,8 metros de diámetro y una profundidad de 12 metros. La presa de Malpasset fue diseñada por André Coin, un prestigioso ingeniero y profesor francés. Fue una presa en forma de arco o bóveda, cuya sección muestra una convexidad orientada hacia el embalse para que así la carga se distribuya por la presa hacia los extremos. Estaba construida en el río Reiran, 7 kilómetros al norte de Fréjus, en la Costa Azul al sur de Francia. Su construcción comenzó en abril de 1952 y terminó en 1954, diseñada para el suministro de agua y riego para la región. La presa colapsó el 2 de diciembre de 1959, 5 años después de su construcción. La rotura, que se produjo cuando el embalse alcanzó por primera vez la máxima cota, provocó un violento muro de agua con un frente de 40 metros de altura que arrasó el pueblo de Fréjus y causó más de 400 muertos. La presa se había calculado con los procedimientos de la época, considerándola como una estructura integrada por 5 arcos horizontales y 11 ménsulas verticales, elásticas, apoyadas en la roca supuesta también elástica. La investigación iniciada tras la rotura examinó el proyecto y sus hipótesis a partir de datos obtenidos in situ. Se comprobó que el hormigón de la presa era de buena calidad. Tenía una resistencia a compresión variable entre 330 y 530 kg centímetro cuadrado, y módulos elásticos de 218.000 a 300.000 kg centímetro cuadrado. Se calcularon las tensiones máximas y mínimas en el hormigón para diferentes combinaciones del cociente entre el módulo de la roca y el del hormigón. Se calcularon así tracciones y compresiones máximas de 10 kg centímetro cuadrado y 60 kg centímetro cuadrado respectivamente, que se consideraron adecuadas en función de la experiencia disponible. La estructura parecía correctamente proyectada y no había evidencia de que se hubiera producido en el contacto hormigón-roca. Por otro lado, se examinó la roca de cimentación. Se sabía que en Malpasset el conocimiento geotécnico había sido escaso. Un estudio posterior reveló que la roca era un gneiss del Carbonífero, que es un tipo de roca conocido por ser relativamente impermeable y no permite que el agua penetre en el terreno. Así, incrementos de tensión similares a los que podían estimarse en la roca en la zona de influencia de la cimentación reducían en 2 órdenes de magnitud la permeabilidad. En otras palabras, el conjunto de tensiones inducido por la estructura sobre la roca contribuía a crear una cortina impermeable en la base, lo que provoca que el muro de la presa tenga que soportar todo el empuje hidrostático que conllevó a la destrucción de la misma. Por tanto, la presa de Malpasset no colapsó por un mal dimensionamiento de la estructura, sino por falta de un estudio geotécnico previo. En este caso, la culpa es del proyectista por no haber realizado un estudio exhaustivo del terreno, pero por otro lado, también hay que considerar que en la época no se contemplaban este tipo de estudios. A partir de esta experiencia, se sabe que es una necesidad imperiosa controlar la presión del agua en el cimiento de presas, y se ha de controlar el valor de la presión y la dirección de empuje. También enseña a situar las pantallas de impermeabilización en orientaciones que no pongan en peligro la estabilidad de masas de roca. Water remained, but not enough to cover the wreckage piled up in the town of 13,000 people. As the waters receded, families counted their dead, found 200 bodies, could not find 100 others. A day of tragedy for a French town.